Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada iglesia donde toma lugar cada historia de esta noche. Y la primera historia de esta noche nos fue escrita y compartida por Itzel Castillo desde el municipio de Guadalupe, en Nuevo León, México. Y lo que nos cuenta es lo siguiente. Desde hace mucho tiempo que una de mis tías más cercanas es bastante apegada a la iglesia de su comunidad. Cada semana se encarga de coordinar todas las actividades a elaborar. Es apegada con los padres o sacerdotes, e incluso tiene en su poder su propia copia de llaves para abrirla antes de la misa o si pasa algún tipo de emergencia. En una ocasión mis papás y yo fuimos a visitarla a ella y a su familia, y durante la plática mi papá comentó que estaba arreglando unas partes de nuestra casa. Sin embargo, se había detenido, ya que le hacía falta una escalera un poco más grande de la que nosotros teníamos, a lo cual inmediatamente el esposo de mi tía comentó que en la iglesia tenían una bastante eficiente y que incluso ellos a veces la utilizaban para funciones de su casa, ya que si bien mi tía no recibía ninguna remuneración económica por todo su esfuerzo, que no era poco, a veces solía tomar ciertas herramientas para sacar a su familia de algún apuro y después de utilizarlas las devolvía a su lugar, algo que honestamente no nos parecía una mala práctica, pues realmente no había ningún daño ni se perdía ningún material. Así que mi papá y mis tíos fueron a la iglesia para tomar la escalera. Acto seguido, trajeron a mi tía de vuelta, y tanto mi papá como mi tío fueron a mi casa para terminar las reparaciones de las que hablaban. Actividad que les encantaba a los dos, con decirles que tratamos de detenerlos, ya que estábamos en medio de una visita, pero poco pudimos hacer. Dijeron que no tardarían y regresarían la escalera en cuanto terminaran. Recuerdo bien que era un sábado y la escalera sería ocupada al día siguiente, nos comentó mi tía, de manera que se apresuraron para terminar lo que necesitaran hacer con la escalera para no utilizarla otro día, por lo que nosotras intuíamos que tardarían un poco. Pasaron las horas en las que nosotras en casa platicábamos de todo un poco, como solíamos hacerlo en cada visita, hasta que finalmente alrededor de las 11 p.m., nos dijeron que terminaron antes, pero habían olvidado regresar la escalera, así que llegaron por mi tía para que les abriera la iglesia y yo me les uní, ya que los demás aún estaban cenando y, al menos por mi parte, ya había terminado. En cuanto llegamos, mi papá y mi tío la dejaron en una bodega que se encuentra al exterior a un lado de la capilla y volvieron a la camioneta. Yo, por mi parte, fui con mi tía, quien me dijo que solamente revisaría unas cosas adentro de dicha capilla y ya, nos íbamos. Pero la verdad sí me preocupé un poco debido a la oscuridad de ese lugar, temiendo que no tuviera buena visión y, para prevenir cualquier cosa, decidí seguirla para evitar algún accidente. Finalmente, llegamos a la puerta principal de la capilla, cuando mi tía comenzó a sacar las llaves, pero mientras las buscaba, ambas escuchamos un sonido adentro de esa capilla. Sonaban como esos cantos gregorianos, casi como si se estuviera oficiando otra misa ahí dentro. Nos miramos mutuamente y mi tía me preguntó, ¿también escuchas eso? A lo que yo solamente asentí con la cabeza. Así que en cuanto encontró las llaves, las pasó sigilosamente por la cerradura y la abrió lentamente.
hasta que la empujamos ligeramente para ver qué sucedía, pero ninguna de nosotras estaba preparada para lo que vimos. Adentro había unas 20 personas con capuchas y túnicas vestidas totalmente de negro, que en efecto estaban llevando a cabo una misa, pero para nada religiosa, sino una misa, como les llaman, una misa negra. Al frente se encontraba el sacerdote vestido totalmente de negro, y en el suelo frente a él, lo que de lejos parecía ser un pentagrama, dibujado con lo que aparentaba ser ceniza junto a unas velas. Pero lo que más nos aterró fue ver al fondo, detrás del sacerdote y viendo fijamente hacia el frente, a lo que parecía ser un hombre, pero con lo que espero haya sido una especie de máscara o prótesis del macho cabrío. Ya saben, ese que se relaciona con el demonio Baphomet. Estaba sentado en la silla principal contemplando todo, hasta que lentamente levantó su brazo y apuntó hacia donde estábamos nosotras. El sacerdote detuvo sus palabras y todos voltearon a vernos al mismo tiempo, mientras que rápidamente cerramos la puerta con llave y nos salimos del lugar, aunque antes de subir la camioneta a toda prisa, mi tía me dijo que por más asustada que estuviera, no le dijera a nadie, porque ella estaba segura de que nadie nos iba a creer y que encima podría ser contraproducente para nosotras. Al llegar a su casa era inevitable que vieran nuestras caras de asustadas. Sin embargo, mi tía inventó una historia de que cuando estábamos en el lugar habíamos visto una sombra o algo así. Es decir, igualmente algo extraño, pero mucho menos fuerte, por así decirlo, de lo que habíamos visto realmente. Pasaron las semanas, cuando volví a ver a mi tía y tuvimos una plática muy privada sobre aquel suceso. Ella me reveló que unos días después de eso, se retiró de la comunidad de la iglesia y entregó las llaves. Además, también asegura que el sacerdote que vio aquel día fue trasladado muy seguro a otra iglesia a raíz de todo eso, porque en la ocasión en la que fue a entregar las llaves y las veces que tenía que pasar por ahí, nunca más volvió a verlo. Hasta la fecha mi tía sigue siendo creyente y apegada a la iglesia. Sin embargo, ahora toma su distancia de ciertas cosas y actividades, ya que, como en muchos casos, a veces las personas dentro de ese círculo no son como aparentan. Vámonos con la siguiente historia de esta noche, la cual nos fue escrita y compartida por Adrián Colunga. Desde que tengo memoria siempre he sido una persona bastante introvertida. Solamente tengo un hermano de 9 años más grande que yo y mi mamá es hija única, por lo que en mi casa no había otros niños con quien jugar más que con mis vecinos, pero se me complicaba interactuar con los demás de mi edad. Sin embargo, cuando entré al catecismo, que para quien no esté familiarizado, es una especie de curso o escuela que los niños toman en la iglesia de su colonia, generalmente en fin de semana para prepararse para recibir la comunión o confirmación. En mi caso acudía los sábados y tenía 8 años cuando me tocó ir. Si bien ya estaba en la primaria, aún así no tenía muchos amigos, además de que casi nadie de mi escuela iba a la misma iglesia que yo, por lo que los demás niños eran totalmente desconocidos para mí. Lo más triste es que no me molestaba estar solo, porque sabía que era mi culpa el no saber socializar, y de cierta manera ya estaba acostumbrado a eso, pero me moría de ganas de que me invitaran a jugar. Pasó alrededor de un mes cuando llegó un niño a mi clase. Recuerdo que había sido un día en el que llegué un poco tarde y él ya estaba ahí sentado, un poco apartado de los demás, igual que yo. Él, aparentemente, era tímido, repito, igual que yo, y como tardó en integrarse tampoco conocía a nadie, por lo que fue la primera cosa en común que encontré entre ambos. Lo sorprendente es que él fue quien se acercó conmigo al ver que yo estaba también solo, y de ahí entablamos una increíble amistad, por lo que supe que su nombre era Miguel. Cada semana yo esperaba ansioso de que ya fuera sábado para platicarle a Miguel
todo lo que me había pasado durante la semana, y él me escuchaba siempre con atención. Casi no me platicaba cosas de su vida, ya que nos la pasábamos jugando, pero eso no importó, porque realmente sentí una gran conexión con él. Incluso recuerdo que él me motivó para acercarme a los otros niños, algo que me fue de verdad más fácil sobrellevar debido a su apoyo y al saber que yo no era el único con problemas para socializar. Eventualmente nos unimos al grupo y conocí más niños, de manera que de ahí me fue más fácil socializar y hacer más amigos. Tiempo después, la asistencia de Miguel fue más intermitente. Al principio iba un sábado sí y otro no, luego 2 no y 1 sí, hasta que finalmente dejó de ir. Recuerdo que le pregunté a mi catequista si todo estaba en orden, y con una cara como extrañada o confundida, me dijo que sí. Pero nunca más volví a ver a mi gran amigo. Me sentí muy triste, aunque recordé que me había dicho que él no vivía por aquí, sino que era su abuelita quien vivía cerca y su mamá lo dejaba los sábados por la mañana en su casa, por lo que pensé que simplemente lo habían dejado de traer. Sin embargo, su influencia en mi vida fue muy importante, ya que de ahí no tuve problemas en entablar conversaciones con extraños y una muy buena amistad posteriormente, por lo que lo recuerdo con mucho cariño. Años después, recuerdo que le platiqué a mi mamá y a mi hermano aquella anécdota, quienes rieron un poco y me dijeron que en efecto, sí se acordaban de aquello, de Miguel, mi amigo imaginario, pues las catequistas le decían a mi mamá que me veían hablar solo, y les hablaba de él, pero ellas no lo veían. A mí se me puso la piel de gallina al escuchar todo eso, ya que yo lo recordaba perfectamente, así, físicamente como un niño normal. Pero había ciertos detalles que me hacían creerles a mis familiares. Y es que, en efecto, no recuerdo a Miguel conversando con otros niños, sino solamente alentándome para que yo lo hiciera. Por lo que llegué a la conclusión de que fue como si él hubiera llegado a mi vida solamente para ayudarme en ese momento. No sé si fue real o no, pero le estoy agradecido infinitamente por eso. Por último, les digo algo curioso. Esa iglesia a la que yo acudía se llamaba Capilla San Miguel Arcángel. ¿Qué les están pareciendo las historias de esta noche? Muy interesantes, ¿verdad? Vámonos con la siguiente historia, la cual nos fue escrita y compartida por Romina Torres. Lo que estoy por contarles ocurrió hace unos 10 años, cuando vivía en un domicilio anterior al que vivo ahora. Desde niña se me inculcó un gran apego a la religión católica y ya de adulta he decidido conservarlo, aunque si bien reconozco que a veces cometo errores al igual que todos, trato de siempre dar la mejor versión de mí. Desde siempre he sabido la importancia de confesarse. Trato de hacerlo por lo menos cada 2 meses para expiar mis pecados y de igual manera cumplir mi penitencia. Y en una ocasión acudí precisamente a confesarme a una iglesia cercana a mi domicilio anterior. Yo sabía que las confesiones eran de 4 p.m. a 6 p.m., de lunes a jueves, pero ese día tenía una vuelta por ese rumbo y decidí pasar aunque fueran las 3 p.m. aproximadamente. Yo no tenía problema en esperar, y es que si bien la iglesia era cercana, estaba a 2 colonias vecinas de la mía, por lo que me pareció buena idea aprovechar el que ya estuviera por ahí. Estaba sentada en las bancas viendo el interior de aquella hermosa iglesia, cuando, de pronto, escuché una voz que dijo: «Adelante, hija, pase». Provenía del confesionario, a lo cual me levanté y caminé hasta entrar. Se me hizo excelente que incluso el padre hubiera llegado antes de lo acostumbrado. Así aprovechaba la vuelta y encima me iría un poco más temprano a mi casa. Al entrar, saludé como siempre, de una muy buena manera al padre, ya que me llevaba excelente con él. Pero no obtuve respuesta. Pasaron unos segundos y solamente escuché la misma voz que me dijo:
¿Y qué deseas confesar? Por lo que comencé a confesar mis pecados, como siempre, pero mientras hablaba, escuchaba una respiración peculiar al otro lado, una respiración acelerada o al menos muy intensa para que fuera de una persona que estaba simplemente sentada. Después de unas pocas cosas que confesé, aquella voz me preguntó: ¿y en verdad te arrepientes de todo eso? Pecar no es tan malo como dicen. Y yo, confundida por supuesto, le pregunté que a qué se refería con eso. Y quien estaba al otro lado preguntó nuevamente: ¿en verdad crees en todo esto? Y si antes me sentía muy confundida, ahora estaba mucho peor. Pensé que el Padre tal vez me estaba poniendo una prueba de fe, apuntaba para hacer eso, así que reafirmé mis creencias y le dije que efectivamente, que yo era una fiel creyente y nadie me podía corromper, que ya había vivido muchas cosas en las que Dios me había acompañado y ayudado. A lo cual aquella voz agregó: ya veo, es normal. Una vez que has sido adoctrinada por esas mentiras, no sabes lo que puedes obtener del otro lado. A lo que yo le pregunté de nuevo que a qué se refería exactamente. Necesitaba respuestas, pues se me hacía muy raro que el Padre me estuviera diciendo todas estas cosas, y a estas alturas ya había confirmado que aquella voz sonaba como la del Padre quien yo frecuentaba. No diré su nombre, pero es una iglesia cercana al centro de Puebla. Y de pronto, aquella voz comenzó a reír. Comenzó incluso a oler como a coladera en todo el lugar, seguido de lo que me dijo: si niegas a tu Dios aquí mismo 3 veces, te concederé lo que tú quieras. Y después comenzó a mencionar cuestiones personales, problemas por los que pasaba en ese entonces. Me dijo que podía dejar de preocuparme por los costos de mi colegiatura, me conseguiría un buen trabajo y que mi jefe, a quien no soportaba y de quien mencionó el nombre completo, se podría ausentar de repente por cuestiones personales, para que yo tomara su lugar. Asimismo, me dijo que podría curar a mi madre de una enfermedad por la que estaba pasando en esos momentos, y eso era algo que no había hablado con nadie, ni con el padre de esa iglesia. Comencé a temblar y a palidecer cuando nuevamente me dijo: no temas, que junto a mí no te hará daño nadie. Pero yo, recia a mis creencias, le dije que la fuerza de Dios era más grande y que Él nunca me dejaría, a lo cual de nuevo aquella voz comenzó a reír, cada vez más desenfrenadamente. Comenzó a hacer mucho calor de repente en el confesionario y eso fue lo que me ayudó a poderme levantar y salir de ahí. Pero finalmente agregó: te estaré esperando si cambias de opinión. Y en cuanto salí, vi que venía el sacerdote de aquella iglesia. Al verme en ese estado, corrió a auxiliarme porque yo estaba a punto de desmayarme. Solo lo veía correr hacia mí con la vista totalmente nublada. En cuanto me recuperé, le conté todo, y a diferencia de lo que pensé mientras lo contaba por lo absurdo que sonaba, el padre fue muy comprensivo y me creyó todo. Sacó su agua bendita y comenzó a bendecir el lugar. Después rezamos un rosario e hicimos oración para ahuyentar a aquel ser que se encontraba por ahí. Me dijo que a veces el maligno puede escabullirse en los lugares menos esperados y a la hora indicada, ya que, para quien no recuerde, las 3 p.m. es la hora en la que dicen que Jesucristo murió, y esto lo hace en busca de descarriar a los creyentes y que en efecto, esa fue una prueba de fe, la cual aprobé de una manera en la que no salí perjudicada afortunadamente. El Padre me bendijo y me dijo que nunca más me sentiría sola con la protección de Dios. Al salir no me sentí angustiada a pesar de que fue una experiencia muy fuerte y desde ese entonces jamás he vivido alguna situación similar o paranormal. Asimismo, mi madre salió de aquella enfermedad y pude recibirme de mi escuela, además de conseguir un trabajo ideal. No sé quién o qué era eso que estaba en el confesionario aquel día, pero agradezco no haberlo visto directamente.
Vámonos con una historia más, la cual nos fue escrita y compartida por Diego Escalante. Esta es una vieja leyenda que se contaba en el pueblo del cual provenía mi abuelo, y cada vez que lo visitábamos, solía contarla. Según se cuenta que cuando se fundó el pueblo, eran alrededor de 20 familias, las cuales fueron creciendo gradualmente hasta ser un pueblo mediano. Sin embargo, un día llegó un hombre adinerado, quien puso una tienda de abarrotes. Inmediatamente se ganó a todos con su carisma, pero conforme fue avanzando el tiempo, fue sacando su verdadera personalidad. Y es que él, a manera de comprensión, le prestaba dinero a los habitantes que lo ocupaban, o les daba oportunidad de que tomaran productos de la tienda para después pagarlos. Pero lo curioso es que nadie podía terminar de pagar sus deudas, así fuera algo muy pequeño, hasta el punto de que algunas familias terminaban en la ruina o peleadas entre ellas por el dinero y parecía, según palabras de algunos, como si aquel hombre lo disfrutara. Pasaron varios años así, sin poder deshacerse de aquel hombre y sus tratos, hasta que un día al pueblo llegó un joven que se preparaba para ser sacerdote. Él, como alma caritativa, llegó ayudando a todos en lo que se ocupara. A los niños les enseñó a leer y a contar, a los hombres los ayudaba en los arreglos de la casa, etc. Él, a diferencia de aquel hombre, servía a los demás en vez de endeudarlos. El hombre de los abarrotes no lo vio con buenos ojos y en distintas ocasiones lo invitó a pasar a su tienda o a tomar algo de ahí sin necesidad de pagarle, pero el joven nunca aceptó. Pasaron algunos meses y con ayuda del pueblo y de la escuela de sacerdotes de donde venía, pudo construir una iglesia. Era pequeña y modesta, pero todos estaban tan entusiasmados, ya que era la primera ahí y en muchos kilómetros a la redonda, por lo que fue toda una festividad la inauguración en la que acudió todo el pueblo, a excepción de aquel hombre adinerado, el cual, ahora por el contrario, había rechazado la invitación del sacerdote para asistir. Nuevamente pasó el tiempo y se agravaron las deudas de todos, quienes se desahogaban con aquel joven que se había graduado de sacerdote. Hablaban acerca de cómo nunca podían pagarle a aquel hombre por los grandes intereses que tenía, y además de que apenas le pedían algo, así de rápido les empezaba a ir mal. Se dice que una noche, muy helada, el sacerdote aceptó la invitación de aquel hombre e ingresó a su tienda, en donde aseguran que charlaron durante toda la noche, ya que vieron a aquellos hombres despedirse en el amanecer, pero ninguno de los dos decían de qué habían hablado. 2 días después, el hombre adinerado se fue del pueblo, esto sin avisar ni dejar ningún rastro. Muchos estaban sorprendidos con la rapidez y sutilez con la que se había marchado. Asimismo, el sacerdote cayó en cama debido a una enfermedad desconocida y que hasta la fecha no se ha podido explicar debido a los síntomas tan extraños que tenía. Se dice que todos en el pueblo iban a visitarlo en forma de agradecimiento por todo lo que él había hecho por ellos. Tras unas semanas su estado empeoró y ante su inminente fallecimiento, solamente pidió que cuidaran de aquella iglesia entre todos y siguieran sirviendo a su fe, si no, el mal podría regresar nuevamente. Así es como aseguran que aquel hombre adinerado se trataba nada más y nada menos que del diablo, o al menos, a creencia de otros, de un ser igual de malvado, y que solamente un hombre de bien pudo expulsarlo de aquel lugar aunque le costara la vida, a cambio de cuidar a su gente. Es por eso que cada vez que visitábamos al abuelo, veíamos cómo todos decoraban y cuidaban aquella modesta pero muy preciosa iglesia, y además cómo todos los habitantes se cuidaban los unos a los otros. ¿Y ustedes han vivido alguna experiencia paranormal? De ser así, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Muchísimas gracias de verdad por todo su apoyo en este canal y al canal secundario, que si no se han suscrito, por favor, corran a hacerlo, que ya lo estamos actualizando y encima, cuando lleguemos a los 1000 suscriptores,
les adelantaremos en este canal un video que les teníamos planeado para más adelante, el cual es la tercera parte de una temática que les ha gustado muchísimo del canal. De hecho, sería la tercera parte de uno de los videos más vistos del canal y de los temas que más les han fascinado. Y esto, claro, a modo de agradecimiento. Muchísimas gracias por todo su apoyo y cariño hacia su espacio. Recuerden, por favor, dejar su pulgar arriba si este material ha sido de su agrado, suscribirse para no perderse de ningún video y activar la campanita para recibir notificaciones cada que haya un nuevo video. Pero por si las dudas, por si la plataforma no les avisa, recuerden que subimos videos miércoles, viernes y domingo a las 9 p.m. sin falta, si no hay ningún contratiempo, por supuesto. Muchas gracias por todo su apoyo a través de los comentarios, suscribiéndose y compartiendo este canal que está hecho por y para ustedes. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.